Muy buena noche. Hoy tenemos 22 de octubre de 2023. Mi nombre es Rey Francisco Ramírez Mena. Hoy les estaré presentando la evidencia resuelta llamada GA2 240 20 15 28 AA3, evidencia 01, video sustentación, que trata sobre realizar un video de sustentación sobre la siguiente tema, pues sobre la temática que se ha dejado en este caso. Por ejemplo, para esta actividad se toma como estrategia de aprendizaje basado en estudios de caso, en el cual usted debe realizar el análisis de la información presentada utilizando las herramientas matemáticas propuestas en el componente intermedio. El caso de estudio es el Censo de Población y Vivienda en Colombia. Busque información en la página oficial sobre el último censo realizado en Colombia, el cual cuenta de la población y la vivienda a partir de un conteo y caracterización de los habitantes colombianos, así como de sus viviendas y hogares constituidos en el país. Con esta información obtenida, se pretende generar información estadística relevante, la cual es un referente para la toma de decisiones en el orden político, económico y bienestar social, entre otros factores. La información la información se presenta distribuida en tres categorías. La podemos encontrar en la siguiente página, que es la del DANE, en donde por medio de este ítem o módulo de demografía y población nos redirecciona donde tenemos la información donde la información que necesitamos en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2008, que se trata la actividad. Nos arroja esta siguiente presentación de resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de ese año, en donde nos muestra el censo cuenta con el censo de población de vivienda realizado en el 2018, donde nos muestra cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos. Al deslizarnos hacia abajo y darle en ver más información temática, perdón, qué pena, me equivoqué. Al darle más información, nos puede desplegar los siguientes resultados sobre el número total de personas de ese mismo año que se encuentran en el país, el número de personas censadas en hogares particulares y personas en lugares especiales de alojamiento. También nos muestra un resultado del 51,2% que son mujeres y el 48,8% que son hombres. También nos muestra un pequeño resultado estadístico donde nos muestra que el 22% de los grupos de edad hay un 22%, 22,6%. De 0 a 14 años hay un 68,2%. De 15 a 65 años y hay un 9,1% de 65 años en adelante. Volviendo a la temática que nos arroja, resumiendo todo esto, pasando aquí nos dice que realicemos un análisis detallado de la información y que revise si existen gráficos estadísticos que aporten dicha información. En caso de no encontrarlos, elaborarlos. Por ejemplo, los histogramas, historia de barras, diagrama, circulares, entre otros, dependiendo de las variables analizadas. A partir de la información consultada, determinen las variables que fueron objeto de medición en este caso, en este censo, y precisa a partir de ello cómo estos datos son especiales para determinar el desarrollo de las variables demográficas. Por ejemplo, el tamaño de los hogares,
el índice de envejecimiento, el índice de juventud, los fenómenos migratorios dentro del país y desde hacia el exterior, por mencionar algunos. Con base en los resultados obtenidos por medio del video promocional, exponga las conclusiones extraídas de la consulta del caso. Estos son como unas especies de ítems o lineamientos que debemos seguir a la hora de entregar el documento. Si nos basamos en lo encontrado en la página, por ejemplo, si le damos aquí a ir a infografía y le damos ver más, nos va a redirigir a una especie de documento o pantallazo donde podemos ver los datos estadísticos que se hicieron en ese año, como por ejemplo cuántos somos. Aquí nos muestra el valor total de la población en ese año, que eran 43.835.324. También nos muestra lo que acabamos de mencionar hace unos minutos del 51,2% que son mujeres y 48,8% que son hombres. Nos muestra un índice de alfabetismo al leer y escribir con ciertos porcentajes. También nos dice dónde, en la sección de dónde estamos, nos muestra que en el 2018 hubo unas cabeceras municipales con el porcentaje de 77,1%, centros poblados con el 7,1% y el rural disperso tiene un porcentaje de 15,8%. Sumándola a eso, dice que en los departamentos con mayor porcentaje de población en edades jóvenes entre los 15 y 29 años son el Amazonas, el Putumayo, Guanía, Bichada, Guaviare y Arauca. Por ejemplo, eso es lo que podemos ver en esos ítems. Dejando de lado este tema, nos vamos a ir donde realmente tenemos el ejercicio que teníamos que consultar y analizar los datos, los datos requeridos, que serían estos. Al abrir la plantilla, encontramos, por ejemplo, este cuadro donde nos muestra unas variables como el género y edades, y una etiqueta o índice sobre que son hombres, mujeres, las edades entre el 0 a 14, de 15 a 65 y de 65 en adelante. Si podemos ver estos valores, aquí se encuentran el 0 porque tenemos que sacar la información, por ejemplo, de aquí de estas imágenes, donde nos muestra, por ejemplo, el valor total de la población y donde nos dice en la variable de género, por ejemplo, cuántos hombres encontramos en ese momento, en ese año. Dame un momento, yo te digo, aquí están los valores exactos. Si nos podemos ver aquí, en esta casilla donde dice hombre, encontramos un porcentaje del 48,8%, que es el equivalente a este que nos muestra aquí. Al ingresar el porcentaje, nos muestra una frecuencia porcentual del 48,8% que fue ingresado y una frecuencia de 235 millones, de 23.550.145, que corresponde al 48,8% de hombres en ese momento. Al ver el número de porcentaje de mujeres que se encuentran en ese momento, nos arroja un porcentaje de 51,2% y una frecuencia de 24.708.349. Si nos desplazamos a la variable que dice edades, podemos encontrar el siguiente rango de edades: de 0 a 14 años, de 15 a 65 y de 65 en adelante.
Esos valores representativos de edades los encontramos aquí en los grandes grupos poblacionales grandes grupos de edades, ¿cierto? Al llegar a una edad de 15 a 64 años en el 2018 equivale al 68,2%, que nos da una frecuencia de 329 millones 122, de 32 millones 912 mil 293 en el rango de 65 años en adelante, podemos encontrar un porcentaje del 9,1% con una frecuencia de 4.391.523. Estos porcentajes que encontramos en este momento fue aplicado a la fórmula donde escogimos el valor de la frecuencia y lo dividimos por el número total de población y nos arrojó un 49%. Al hacer al aplicar la misma fórmula en las diferentes frecuencias, nos arroja los diferentes porcentajes que encontramos aquí. Si nos desplegamos a la pestaña donde estamos, nos encontramos otra tabla, los cuales nos muestra unas variables, unas etiquetas con diferentes frecuencias y de frecuencia porcentual. Estos valores que vemos aquí son los que encontramos reflejados aquí en estas dos imágenes. Por ejemplo, si iniciamos con la variable de distribución de población, en la etiqueta de cabeceras municipales encontramos un valor equivalente en el 2018 al porcentaje de 77,1%. Si nos venimos a la etiqueta de centros poblados de ese mismo año, encontramos un porcentaje de 7,1%. Y en los rurales, en el rural disperso, encontramos un porcentaje de 15,8%. Todos esos valores son los que colocamos en la frecuencia porcentual de la tabla en las variables de distribución de población. Esta frecuencia, según la fórmula, son los valores que nos arroja al colocar el porcentaje de la frecuencia porcentual. En este caso, en las cabeceras municipales encontramos un valor de 37.207.299. En los centros poblados encontramos un valor de 34.263.000, de 34.263.000, me equivoqué, ya corrijo el valor. Es un valor de 3.426.353. En los rurales encontramos un valor de 7.624.824 y así sucesivamente. Los valores de la variable del lugar de nacimiento lo podemos encontrar en esta imagen que se encuentra aquí a la derecha. Referible al año 2018, podemos decir que en el caso de las personas que viven en Colombia, tiene un porcentaje de 96,6%. En el caso de las personas que viven en otro país, que nacieron en otro país, tiene un porcentaje de 2,2%. Si ese es el valor que agregamos a la frecuencia porcentual, y el 1,2% equivale a las personas
que no dieron información de su lugar de nacimiento. En estos porcentajes que se ven aquí se les aplica la misma fórmula que vemos aquí en pantalla, que es coger el valor de la frecuencia y multiplicarlo por el valor total de población. Nos desplazamos a la pestaña de cómo vivimos y encontramos otra tabla donde nos muestra las siguientes variables, que son el servicio público y el número de personas en el hogar y jefaturas del hogar, y unas etiquetas como energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas, aseo, internet, el número de personas que viven en el hogar, que sería una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, de 5 personas y más. Y en la variable de jefatura del hogar encontramos si son hombres y si son mujeres. Los valores que encontramos aquí, estos porcentajes, fueron extraídos de las siguientes imágenes que se ven aquí abajo. Por ejemplo, si iniciamos con la variable de servicios públicos, en el caso de la etiqueta de energía eléctrica, podemos encontrar que referente al año 2018, que tiene un total de 13.480.729, esto es un equivalente al total de viviendas que presentaban servicios públicos en ese mismo año, en el 2018. Y esto, por ejemplo, en el caso de la etiqueta de energía eléctrica, podemos encontrar que habían hogares que presentan el 96,3% en el 2018, que ese es el valor que se pone en la frecuencia porcentual. En ese mismo año podemos encontrar que las viviendas que poseían acueducto equivalían a un 86,4%, y los hogares que poseían alcantarillado tenían un porcentaje de 76,6%. Al mismo tiempo podemos ver que los hogares que obtenían o poseían gas natural tienen un porcentaje del 66,8%. Sucesivamente a eso encontramos hogares donde la recolección de basura es equivalente a un 81,6%, y por último los hogares que tenían internet fijo o datos móviles poseían el 43,4%. En esta variable podemos ver los valores que anteriormente fueron mencionados. Siguiendo o pasando a la siguiente variable, valga la redundancia, encontramos en las etiquetas el porcentaje perteneciente a una persona en el año 2018 equivale al 18,5%. Siguiente a eso, el número de personas el porcentaje perteneciente a 2 personas equivale al 21,7%. El porcentaje equivalente a 3 personas es equivalente a 23,2% según el hogar. Por consiguiente, encontramos un 19,5% a la etiqueta de 4 personas. Podemos proseguir de 5 personas en adelante, encontramos un porcentaje del 16,8%, que son los valores que adjuntamos en esta tabla, y en la última variable podemos encontrar a los pertenecientes entre los sexos hombre y mujer, que tienen los siguientes porcentajes en la jefatura de hogares. Por ejemplo, los hombres tienen un porcentaje de 59,3% y las mujeres
tienen un 40,7% en el año 2018. Si podemos ver, todos estos valores son los que encontramos en la tabla de la parte de abajo y pudimos suministrar o agregar en esta columna. Y aquí están los valores de la frecuencia de cada uno de las respectivas etiquetas que podemos evidenciar en la tabla. Por consiguiente, nos desplazamos a la última pestaña que nos muestra de realizar un análisis detallado de información, en este caso, y revise si existen gráficos estadísticos que soporten dicha información. Y dice que en caso de no encontrarlos, elabórelos. Por ejemplo, los histogramas, los diagramas de barra, los diagramas circulares, entre otros, dependiendo las variables. Si podemos ver aquí, encontramos unos diagramas de barra y unos porcentajes en cada uno de las pestañas que nos podemos desplegar. No obstante a eso, para agregar esta información, lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, seleccionar en el caso que sea contrario, digamos en esta variable, desde las variables hasta la frecuencia, luego darle insertar gráficos recomendados y ahí encontraríamos la tabla o los gráficos que queremos. Vamos a resumir un poco eso porque yo ya los tengo ingresados. Aquí, por ejemplo, encontramos el histograma de las edades que encontramos en la primera pestaña que se llama ¿cuántos somos? Podemos ver un rango de edades del 0 a 14, de 15 a 65 y de 65 en adelante con sus respectivos resultados. También encontramos la gráfica de barra que también tendríamos que insertarla de la distribución de la población en Colombia en el año 2018, como las cabeceras municipales con su respectivo valor de frecuencia, los centros poblados y lo rural también está con sus respectivos valores. Y por último, encontramos un diagrama circular donde nos muestra, en este caso, el porcentaje de habitantes con servicio público en Colombia, donde encontramos el diagrama circular dividido en las diferentes proporciones de lo que se encontraron en los porcentajes que arrojaron en el ítem, en los ítems que encontramos en la pestaña de cómo vivimos. Ahí tenemos sus respectivos valores. Por último, podemos encontrar que al partir de la información consultada, determinar las variables que fueron objeto de medición en este censo y precisa a partir de ello cómo estos datos son esenciales para determinar el desarrollo de las variables demográficas. Por ejemplo, las variables que nos sirvieron para arrojar o calcular los resultados o los porcentajes son las que encontramos en cómo somos, que son el género y las edades. En la pestaña donde estamos encontramos la variable de distribución de población y el lugar de nacimiento. Y en cómo vivimos encontramos las variables de servicio público, número de personas en el hogar y jefatura del hogar. De acuerdo a eso, nosotros hicimos los respectivos cálculos que sacamos con la frecuencia dividido el número de la población total y nos arrojaron los porcentajes que podemos evidenciar en las diferentes tablas que se encuentran en la plantilla. Y como aquí dice que tenemos que anotar todas las variables que encontramos,
Aquí están todas ingresadas, más los cálculos que se hicieron en la respectiva plantilla que presentamos en la evidencia. No obstante, no queda más nada que decir, simplemente despedirme y dar las gracias por su atención prestada.